En todo comienzo suele brillar una imagen o signo inolvidable, y más si ese comienzo es el comienzo de una relación sentimental, como si aquel signo o aquella imagen cargara a sus espaldas la marca del porvenir. Por ejemplo, el día en que conocí al que fuera mi mejor amigo durante toda la infancia, ese signo e imagen fue la siguiente: mi futuro amigo viene andando en una bicicleta que es nada menos que mi regalo de cumpleaños. Esa imagen es la marca del comienzo de esa relación. Hay más detalles. En esa imagen, mi amigo viene acompañado por mi padre, a través de un largo, oscuro y angosto pasillo. Los tres, mi amigo, mi padre y mi bicicleta, avanzan por el pasillo del lote en el que vivíamos, yendo a mi encuentro, hacia el patio trasero de la casa, donde ocurría la fiesta. A esa imagen la colorea una sensación: el dolor, la ira, el desconcierto de que un niño que no fuera yo estuviera estrenando mi propio regalo, y además, para acrecentar la obscenidad, que todo eso sucediera bajo el consentimiento sin culpa de mi padre. Bueno, aquí de vuelta terminamos de leer este libro, estos relatos de Edgardo Scott en cassette virgen. Tengo que destacar el diseño. La verdad que el diseño es muy original. La tapa, como verán, es un cassette virgen. Bueno, muy reconocido para mi generación, en donde grabábamos listas de canciones, nos pasábamos entre amigos. Un cassette virgen produce la misma sensación que una libreta en blanco o un cuaderno nuevo. Sabemos que allí se grabará la voz de su poseedor. En efecto, encontramos en estos relatos autobiográficos temas, tonos, variaciones de la voz literaria de Edgardo Scott. Está la mirada sobre el conurbano de Buenos Aires, la geografía cambiante de las periferias. Están los bocetos de amistades y amores que trazan sus historias en medio de los cambios de vida del protagonista. Están los eventos que van siendo hitos en un camino, sucesos y personajes. Formas fugaces que parecen hechas para desvanecerse en el instante y que pueden perdurar en la memoria para siempre. Está la fascinación por objetos puntuales, como los patios internos, prismas que echan una luz cambiante sobre el propio sujeto. Están restos de la música con la que el autor creció y que hasta el presente sigue resonando. Scott habla sobre música, sensaciones que se escapan y que también consiguen una asombrosa supervivencia. Está el acceso al conocimiento enciclopédico que aportan atlas, diccionarios, manuales sobre otras tierras, otros tiempos, otras lenguas, acercamientos y distancias, territorios propios y extranjerías. En este libro se inscribe la voz de Scott, se ensaya, se reescribe, se vuelve a grabar. Quien nos ofrece un cassette virgen nos invita también a que demos lugar a nuestra propia voz. Sus relatos no solo nos convencen de la verdad del autor, sino que también parecen entregarnos una llave que nos abre la puerta de nuestras propias evocaciones, como luces que se encienden en una calle oscura, o como faros que nos proponen seguir como podamos, con la extraña lucidez y ceguera del que va en la noche siempre, insomne y hacia adelante. Eduardo Muslit escribió esto para la contratapa, y la verdad que sí, es un cassette virgen donde uno rememora también circunstancias propias, ya que es también, sus relatos consisten en una etapa, ¿no? Generacional, donde encontramos determinados guiños, ¿no? De nuestros recuerdos de nuestra época. Cassette virgen está compuesto por 14 relatos. Son relatos autobiográficos que Edgardo Scott los escribió en el transcurso de 10 años, desde que vivía en Bernal, a 2 cuadras del ferrocarril Roca, y que termina escribiéndolo en París. Pero en sí, todos estos relatos hacen localización en el conurbano bonaerense. Bueno, lo autobiográfico dice que surge a partir de cuentos o relatos particulares, y todos comparten una misma primera persona, un mismo narrador que se apoya en ese material biográfico propio, y donde la escritura de esa voz
quiere ser el objeto de este libro. Bueno, él se refiere en todo lo que es la lengua materna, los patios internos, esa observación de los patios internos, de dónde vive, de determinados edificios, en donde trabaja, y que siempre piensa, o sea, nos lleva, porque todos tenemos una manera de pensar cuando nos distraemos. Bueno, a él, gracias a la lluvia, piensa en esos patios internos y entonces genera ese clima que él atribuye a ese letargo, ¿no?, que implica cuando nosotros empezamos a pensar, parece cosas dispersas, pero que en sí tienen un hilo conductor y de dónde viene y cómo. Bueno, Edgardo Scott está hablando de sensaciones, de emociones, de lo que le produce cada vez que analiza o observa un objeto, la sensación que le produce, los recuerdos que le traen, y los transcribe en este libro de relatos que la verdad son muy fáciles de leer. Cumple la función realmente del cassette virgen, porque uno se apoya en ese espacio que deja este libro para también traer a cotación los recuerdos propios. Es como que le da un lugar al lector y bueno, en mi caso generacionalmente me siento muy interpelada, ¿no? Y hay recuerdos que son propios del escritor que también puedo corroborar que son reales, porque trae esa misma descripción de sensaciones y emociones. Así que cumple esa función justamente de cassette virgen, de cassette para incorporar nuestras sensaciones, nuestras emociones, nuestros recuerdos. Bueno, él habla de los patios internos, él habla del Rotary, del símbolo, del signo del Rotary. No sé, yo en mi caso, por ejemplo, me he preguntado sobre qué significa ese símbolo, que también lo he visto en la ciudad de La Plata, en varios lugares, inclusive a una cuadra de mi casa estaba un salón, ¿no? Un salón de fiestas del Rotary, y siempre se festejaban cumpleaños de 15 y todo, así que lo que cuenta Edgardo Scott es muy verificable también en mi infancia, en mi vida. Bueno, habla también de lo que significó estudiar inglés, que lo estudió desde los 7 años, y que esa necesidad de estudiar inglés, como uno normalmente pensaría que surge, bueno, que puede surgir en el caso de él, de su apellido, ¿no?, de sus antepasados. No, él dice que más bien surge por una necesidad de conocer las letras de las canciones que escuchaba. Y bueno, y en esa época donde empieza a ganar, que el saber inglés pasa a ser una convención social de educación y progreso y no un atributo o una cualidad como pudo haber sido mucho antes de nuestras generaciones, ¿no? Es donde se empieza a formar esa idea, esa convención social, que el saber inglés es educación y progreso. Bueno, habla también de que la lengua, que todos los que estudian inglés, él, ¿no?, él opina que todos los que estudian inglés saben como a medias la lengua esa, que únicamente se conoce la lengua materna y la lengua del exilio, porque se necesita como esa práctica, ¿no?, y que todos los demás aprendizajes son parciales. Bueno, él habla de su abuelo, bueno, que puede llegar hasta su abuelo Samuel Scott, que supuestamente recorrió la Pampa en el siglo XX, que tuvo 10 hijos, que su abuelo Eduardo, que nació en 1909, habla del origen bastardo y múltiple, habla de su prima abuela, ¿no? Bueno, así que habla toda por una cuestión autobiográfica, ¿no? Y después se empieza a remitir también a objetos, ¿no? Objetos como monumentos, estatuas que le llaman la atención. El avión que está en Lanús o en un F-86, que no es un Pucará, es un F-86 y que fue un avión más viejo, ¿no? Y que está como símbolo ahí de las Islas Malvinas, de la guerra de Islas Malvinas, para recordarlo, pero
que no es un Pucará, es otro tipo de avión. Y cómo esta constancia de las armas bélicas, ¿no? También habla de un cañón viejo apostado arriba de un restaurante, de un monumento, hace un análisis de un monumento que le llama mucho la atención, del soldado de Malvinas, las expresiones, ¿no?, que tiene ese monumento. Después pasa a otras situaciones, ¿no? Conversaciones con amigos, sus fobias, ¿no?, a las serpientes, y un relato que a él lo interpela de una manera bastante aterradora y lo cuenta. Bueno, habla de su compañero de la infancia, de un tal César como un héroe de otro tiempo, ¿no?, de cómo eran los niños y los adolescentes en la época de los 80, los 90, y todas esas cuestiones, ¿no?, porque todos los relatos transcurren en esto de la presencia, el recuerdo, y ese recuerdo que se esfuma, que se desdibuja, que se deshilacha, ¿no?, y que hasta a veces se hace como un rompecabezas y se agregan cosas como para mantenerlo vivo. ¿Y qué pasa con todos los recuerdos, ¿no?, de esas personas? ¿Qué fue de su vida? Bueno, también hace análisis de los vecinos que los rodean, de la sensualidad de una señora muy mayor, ¿no?, que vivía en su edificio. Lo que más me interesó y me llamó la atención toda esta referencia al colado, ¿no?, al colado ese que llega, ¿no?, y a través de esa bastardía, y que se mete en un ambiente donde no conoce a nadie, ¿no? Un poco está en el relato que leí al principio, también en otro párrafo que no es, en otro relato que no es el colado, como él, esta bastardía de ese incorporado así, intruso, ¿no?, que se mete en un contexto como ese niño que estaba estrenando su bicicleta. Bueno, pero en el colado hay más anécdotas de ese tipo. Bueno, después hace un análisis también en otro relato de los diferentes tipos de hermanos, ¿no?, y cuál es para él los que quizás mejor se llevan, ¿no?, qué tipo de relación tienen, ¿no? Son todos hermanos que él ve o cree que son hermanos en su barrio. Bueno, después hay un sueño, una descripción de un sueño que él tiene con Ricardo Piglia, muy interesante, muy divertido. Bueno, hace análisis de casas abandonadas, y por último cierra también, más allá, no por último, sino en los dos últimos relatos que son muy interesantes. Uno que cuenta todo lo que le evoca la banda The Cure. Para mí también The Cure es una de mis bandas favoritas. Todo ese estilo punk, lo que él manifiesta en una canción que escuchaba que dura un montón, que es esta que estamos escuchando de fondo. Una tristeza desesperada, esa imposibilidad de comprensión. Él dice que es una música escrita y tocada desde la muerte, no desde el más allá como un análisis sobrenatural, sino como una música que quedó solo la música, pero que esa banda dejó de existir, como que deja como si fuera un manto de estrellas, en donde estrellas que parpadean, ¿no?, como un legado, bueno, es porque esa música despierta también muchas emociones, muchas sensaciones propias. Y después, bueno, el último relato también habla del año 77, cuando él todavía no había nacido y estaba en la panza de su madre. Todas cosas que transcurrían en ese año terrible, pero a su vez con muchas canciones o canciones, también eventos culturales y todo que pasaban en ese momento cuando él todavía no había nacido, y lo denomina prehistoria. Bueno, es un libro interesantísimo, generalmente para gente de nuestra generación, y no porque es como bien dice el diseño de la tapa, o nos invita el diseño de la tapa. Es un cassette virgen para incorporar nuestros propios recuerdos, nuestras propias sensaciones y emociones. Creo que en este libro hay lugar para eso.